Muy buenas tardes para todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en sus eventos académicos diarios, ahora a las 6 de la tarde, con el objetivo muy importante de formación y promoción de personas cada día con mejor capacidad como estadistas con visión estratégica, de modo que puedan llegar a ocupar los más importantes cargos en el Estado. El día de hoy tenemos la importantísima sesión número 33 ya del conocimiento de la Constitución Política de Colombia, que nos está siendo suministrada por el señor coronel en uso de buen retiro de la Policía Nacional, abogado constitucionalista de primer orden, el señor coronel Diego León Caicedo Muñoz. Por orden de nuestro presidente, le damos de forma inmediata la palabra para aprovechar mejor el tiempo. Adelante, mi coronel Caicedo. Bueno, ingeniera Rosita, muchísimas gracias, muy amable. De nuevo con ustedes en la sesión número 33 del conocimiento de nuestra Constitución Política de Colombia. Pues gracias a los que se encuentran presentes en el aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación Fundel y también los que nos siguen a través de Facebook. Continuando con el análisis de nuestra Constitución Política, por cierto, pues muy somero, muy superficial. Hoy nos adentramos en un título, el título sexto, que es el de la rama legislativa. Micron ya puede colocar la presentación. Es un título bastante interesante e importante, porque es la esencia y donde se centra el poder del Estado. Si bien es cierto, nosotros tenemos un régimen presidencial, como lo establece la misma Constitución Política de Colombia, en todos los estados alrededor del mundo, el poder legislativo, la rama legislativa, es la que secunda al constituyente primario en su norma o en su carta política, que es la Constitución Política, para desarrollar la Constitución. Resulta que se centra, ya le puede seguir dando mi coronel, se centra eh, en dos puntos que son bien interesantes y bien importantes, por lo menos en teoría, que son la política y que es el derecho. La política en el entendido, en la concepción tradicional de que es el arte de gobernar dictando normas con fines de construcción social o promoción de los intereses de una comunidad. Y precisamente la política, la esencia, su raigambre, radica es en la función social, es decir, todo lo que hace las personas inmiscuidas dentro del arte de gobernar es trabajar en función de una población, en función de una comunidad, en función de una sociedad. Si se sale de ese contexto, se deja de llamar política. Por lo menos en teoría, es lo más representativo de una democracia, lo más representativo de un orden constitucional. Es la política y lo centramos en el orden legislativo. Y porque también está relacionada, siguiente por favor, mi coronel, con el derecho. El derecho, en el entendido que es el proceso por el cual el Estado, y básicamente el Estado a través de ese órgano esencial, fundamental, que es el legislador, el legislativo, formula y promulga reglas jurídicas de observancia general, es decir, de obligatorio cumplimiento. Por eso, ahí en el concepto general dice que se les da el nombre específico de leyes, que viene de la legislatura, del legislativo, que tienen un carácter de obligatorio cumplimiento. Y es ahí donde radica la importancia de una democracia, la importancia del concepto de política, pero sobre todo del concepto de lo jurídico, porque a partir de esa norma esencial y principal que es la madre de todos, que es la parte política,
la desarrolla el constituyente secundario a través de debates, no a través de un concepto unipersonal, a través de un concepto de un mandatario o de un gobernador, de un presidente, sino a través de la necesidad, primero, que se radica en el pueblo y segundo, en el debate que se genera dentro del seno de unos representantes de una comunidad y de una sociedad, y que deben trabajar en política, pero también deben trabajar en derecho, porque la segunda del derecho secunda a la política. Es decir, siempre tiene que haber un pensamiento social. Por eso el funcionario de elección popular y que hace política y que llega a estos cargos pluripersonales o unipersonales tiene que tener un sentido de pertenencia social para poder hacer algo tan delicado y algo tan importante y tan interesante como es la norma, que no es nada más ni nada menos que unos parámetros de conducta que surgen de una necesidad y que tienen un carácter obligatorio cumplimiento. ¿Y por qué tienen un carácter de obligatorio cumplimiento? Porque va acompañada de una sanción. Si no se cumple la norma, se aplica una sanción. Y esa es la esencia de las normas. Pero desafortunadamente, no en el mundo moderno, sino desde hace muchos años y hace siglos, pero se ha pronunciado en las últimas décadas, hay un cáncer que está carcomiendo la política y el derecho, y es lo que vamos a ver ahora. Siguiente, por favor, es la corrupción. La corrupción que no le permite a los que hacen política avanzar y no le permite al derecho cumplir sus funciones. Y es ese fenómeno por medio del cual ese funcionario público, que es elegido bien popularmente, o elegido a través de otras instituciones, o nombrado a través de acto administrativo, eh, es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares que están establecidos en la política y en los parámetros normativos, es decir, en el derecho. Parámetros normativos que están dentro de un sistema para favorecer a los intereses particulares a cambio de una recompensa. Y ese es el problema y el inconveniente que nosotros tenemos desde hace muchas décadas hacia acá. Y quizás si nosotros vemos los países latinoamericanos, desde antes de la independencia y después de la independencia, es un fenómeno que no ha dejado progresar a las sociedades en el entendido de que siempre se busca es un interés particular. No obstante, tener, digamos, como parámetro y en teoría que la esencia es el servicio social. Siguiente, por favor, mi coronel. Siguiente. Siguiente, ahí la puede pasar. Y entonces, en ese orden de ideas, y mirando el tema teórico, que es lo más importante que nosotros vemos en el componente constitucional, nosotros tenemos un poder y una rama legislativa que fíjese que, pues, digamos, que tiene una prelación en relación con los demás órganos del poder público. Si ustedes se fijan, nosotros mencionamos en el artículo 113 de la Constitución Política y empieza con las tres ramas u órganos del poder público. Y dice rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial, porque la rama legislativa es la que hace el parámetro general que a partir de ella las otras o los otros órganos deben cumplir. Entonces, en este capítulo, en este título sexto, nosotros tenemos 6 capítulos. Tenemos el capítulo de la composición y las funciones de la rama legislativa, el capítulo 2 de la reunión y el funcionamiento, el capítulo 3 específicamente de la esencia, que son las leyes, el capítulo 4 cuarto del Senado, el capítulo 5 de la Cámara de Representantes y por último la de las dos, que es los congresistas. Siguiente, por favor, mi coronel. Bueno, entonces viene la primera, que es de la composición y las funciones de la rama legislativa. En primera instancia,
nosotros en Colombia, y la misma constitución lo estableció, y eso depende de cada sociedad, de cada constitución, nosotros establecimos aquí periodos de 4 años para lo que es la política en el entendido de ejercerla en un tiempo determinado. Nosotros los colombianos determinamos 4 años, otros países las tienen 5 años, generalmente la mayoría son 5 años, otros son 6 años, nosotros tomamos un modelo muy, muy americano de 4 años, y el periodo para el cual se eligen los representantes en el órgano legislativo, eh, pues son de 4 años, tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado de la República, y de ahí para abajo se desprende el Ejecutivo, Presidencia, gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales y consejos municipales. El voto es nominal y es público, y está establecido por parte de las personas que hacen parte de estas dos cámaras. Eh, no habrá suplentes, digamos que es una modificación que se hizo a la Constitución, porque anteriormente existía la modalidad, bueno, con la Constitución de los 86, la modalidad de que se nombraba y se elegía a una persona, y dentro de ese contexto también se nombraba una persona que fuera suplente en caso de que tuviera algún inconveniente, alguna suspensión, que falleciera, etcétera, etcétera. La persona que estaba y se llamaba así en el segundo reglón, pues lo sucedía, y nosotros tenemos épocas nefastas por allá, hasta de un narcotraficante y de los más peligrosos considerados en Colombia, que llegó a través de esta figura al Congreso de la República. Pero eso se acabó, ya si hay algún inconveniente, alguna situación en particular de suspensión, determinación de la actividad pública de ese funcionario, pues entonces vienen las personas que ocuparon el número de votos la siguiente posición. No podrán ser reemplazados los condenados por delitos, es decir, si esa figura de congresista, llámese representante de la Cámara, llámese senador, comete un delito por X o Y razón, y en el cual pertenece a un partido político, en ese orden de ideas, esos delitos, inclusive de toda índole, específicamente aquellos que atentan contra el patrimonio del erario del Estado, no será objeto de reemplazo en el Congreso de la República. Los senadores, como ustedes bien lo saben, son elegidos por circunscripción nacional. La vez pasada lo vimos en la figura, pues son 108 senadores, y los representantes a la Cámara son elegidos por circunscripción territorial. Cada uno está marcado dentro de los artículos de la Constitución. En primera instancia se establecen dos por cada departamento, y a partir de 365.000 habitantes se empieza a contar uno más. Mm, digamos que esas son las dos grandes diferencias entre la primera Cámara, que es el Senado de la República, y la segunda, que es la Cámara de Representantes. La primera se elige por circunscripción nacional y se puede votar en todo el territorio nacional, inclusive hasta en el exterior. Por el contrario, por circunscripción territorial solamente se puede votar en el departamento y por los candidatos de ese departamento, y en ese departamento. En esa jurisdicción no se puede votar desde otro lado por un representante de otro departamento. Siguiente, por favor, mi coronel. Facultades que tiene cada Cámara. Elegir sus mesas directivas. Entonces, cada Cámara elige su mesa directiva, su presidente, su vicepresidente. La vez pasada lo mencioné, que cuando el Congreso se reúne en pleno, el presidente de la Cámara, perdón, el presidente del Senado de la República es el presidente del Congreso, y así figura como tal, y el presidente de la Cámara de Representantes es el vicepresidente del Congreso. Entonces, eligen sus respectivas mesas directivas, como también lo vamos a ver más adelante. En cada comisión se eligen sus mesas directivas. Elegir a su secretario general para periodos de 2 años, no es periodos de 4 años, sino de 2 años, que ellos mismos lo eligen. Solicitar al gobierno los informes que necesite y en el momento que lo requiera.
proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones. Y ahí, digamos que se desarrollan actividades que hacen parte del contexto de proferir actos administrativos para los nombramientos de las personas que están en planta dentro del Congreso de la República, que son muy diferentes a las personas que son de la famosa UTL, Unidad de Trabajo Legislativo. Citar y requerir a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos para que concurran a las sesiones. Cualquiera de las dos cámaras lo puede hacer. Proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos, que es una figura que parece que fuera decorativa, que muy poco ha funcionado. Y cuando ya trata de funcionar, los mismos presidentes se han encargado de sacarlos antes de que le apliquen la moción de censura. Siguiente, por favor. Bueno, viene el capítulo 2 que es de la reunión y el atrás, y el funcionamiento. Entonces, ¿cómo funciona ese Congreso de la República? ¿Cómo es que se profieren las leyes? Pues a través de sesiones. Y existen unas sesiones en primera instancia que se llaman las sesiones ordinarias, que es con las que se trabajan las leyes, y nosotros vamos a ver más adelante la categoría y las clases de leyes que profiere y expide el Congreso de la República, pero también hay unas sesiones extraordinarias que son convocadas específicamente por el gobierno nacional. Las sesiones ordinarias, digamos, está contextualizada en una legislatura que es anual, es decir, nosotros vamos a tener a los 4 años 4 legislaturas. Y esa legislatura está dividida en 2 periodos. El periodo que se inicia cuando se eligen a los congresistas el 20 de julio, después de las elecciones del Congreso de la República, y ese primer periodo va hasta el 16 de diciembre. Con la reforma que se hizo el año pasado, que si ustedes bien recuerdan, prometieron el cielo y la tierra que iban a bajar de las 4 semanas, solamente iban a descansar un mes como cualquier parroquiano, y a la final se arrepintieron y solamente dejaron un mes, le quitaron un mes a los 4 meses que tenían. Entonces, ese segundo periodo va del 17 de febrero al 20 de junio, que normalmente hasta el año pasado iba del 16 de marzo al 20 de junio. Esas son las sesiones ordinarias y dentro de esos periodos es que tienen que trabajar los honorables parlamentarios. Y generalmente los presidentes siempre convocan a sesiones extraordinarias a final de año, porque andan corriendo. Siempre los 20 de junio se van como hasta el 23 de diciembre y en enero siempre convocan a sesiones extraordinarias para algo que tenga carácter urgente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿para qué se reúne el Congreso en un solo cuerpo? Es decir, las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. La Constitución es taxativa y lo manifiesta en estas oportunidades para la instalación y clausura de sus sesiones. Es decir, cuando se inicia, siempre los 20 de julio, siempre va a estar el Congreso en pleno, ¿no? Y siempre ustedes lo ven, el presidente después del desfile militar y policial que hace, sale corriendo a instalar el Congreso de la República, las sesiones del Congreso de la República. Elegir al Contralor General de la República y al vicepresidente, pero obviamente al vicepresidente en caso de que ocurra alguna situación particular. Y esas situaciones particulares son, digamos, alguna eh, situación en que se investigue al vicepresidente y tenga que salir, o que el vicepresidente por alguna razón se enferme y tenga que salir del cargo, entonces lo elige el Congreso en pleno. Dar posesión al presidente de la República. Usted sabe que siempre a los 7 de agosto esa situación protocolaria o actividad protocolaria se hace en las instalaciones del Congreso de la República. La última se hizo allá en la Plaza de Bolívar, algunas se han hecho en la Plaza de Bolívar, y es dar posesión de manera protocolaria al presidente de la República.
Decidir sobre la moción de censura. Si bien es cierto, cada cámara lo puede hacer, llamar a los ministros, a los directores de departamentos administrativos, sus superintendentes, pero quien decide finalmente es el Congreso en pleno. Y, por supuesto, actividades protocolarias como recibir a los jefes de Estado o de gobierno de los otros países. Siguiente, por favor, Nicolás. Bueno, entonces, ¿cómo trabaja? Y ahí falta la última. ¿Cómo trabaja el Congreso de la República? Pues a través de comisiones. Nosotros tenemos cuatro tipos de comisiones. Tenemos las comisiones constitucionales permanentes y se llaman constituciones constitucionales porque está establecida en la Constitución Política de Colombia y es las comisiones que trabajan para hacer las leyes, para hacer la norma. Las otras tienen, digamos, unas actividades anexas a esa actividad principal que es de hacer las leyes. Y ustedes lo pueden ver, y más adelante vamos a ver cómo es que se maneja, cómo ingresan los congresistas, los honorables parlamentarios a esas comisiones. Esas comisiones, como lo vamos a ver, tienen unos temas y unas temáticas y uno ve a los partidos políticos y ve a los congresistas con ese ánimo de buscar las comisiones que más, que más les convengan. Y pues por supuesto que hay unas comisiones que les conviene porque son temas específicos donde se maneja presupuesto, donde se maneja temas importantes como la minería, el petróleo en Colombia. Entonces corren muy apresurados a ubicarse muy de primera mano en esas comisiones que son los que les generan réditos personales y no réditos sociales, que es lo que busca la teoría. Vienen unas comisiones legales, unas comisiones especiales y unas comisiones accidentales. Entonces, cada congresista debe estar de manera obligatoria en las primeras comisiones constitucionales permanentes, que vamos a ver que son 7, y el resto debe estar en cada una de ellas. No, no todos están, digamos, contextualizados o ubicados en una de las otras comisiones, pero sí están, ¿no? Como, por ejemplo, esa comisión legal que investiga al presidente y a los altos dignatarios. Entonces, la comisión de acusación, que coloquialmente la gente la llama la comisión de absolución, entre otras, y comisiones accidentales que se organizan para temas nacionales o temas de relaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno, entonces aquí vamos a ver las comisiones constitucionales permanentes que nos interesan muchísimo. Entonces, estas comisiones están en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. Lo mismo, 7 comisiones a un lado, 7 comisiones a otro lado. Y está compuesta por 19 miembros en el Senado y 35 en la Cámara de Representantes. Fíjense ustedes qué es lo que conoce. Entonces, conoce todo lo que sea de reforma constitucional, se ve y se debate y se analiza en las comisiones primeras de cada cámara. Leyes estatutarias, que son las que tienen un nivel superior, que lo vamos a ver más adelante. Organización territorial, reglamentos de los organismos de control, normas generales sobre contratación administrativa, notariado y registro, estructura y organización de la Administración Nacional Central, de los derechos, las garantías y los deberes, rama legislativa, estrategias y políticas para la paz, propiedad intelectual, variación de la residencia de los altos poderes nacionales, asuntos técnicos, etc. Como ustedes pueden ver, de pronto no es muy llamativo para la mayoría de congresistas. La comisión segunda en ambas cámaras, entonces compuesta por 13 miembros en el Senado y 19 miembros en la Cámara de Representantes. ¿De qué conoce? Conoce de política internacional, defensa nacional y fuerza pública, todo lo nuestro, todo lo de la fuerza pública, se debate en las comisiones segundas de las respectivas cámaras. Tratados públicos, carrera diplomática y consular, comercio exterior e integración económica, política portuaria, relaciones parlamentarias, perdón, sí, relaciones parlamentarias internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al gobierno, porque pues ustedes saben y lo vimos
cuando iniciamos la estructura del Estado, que esa actividad particularmente le corresponde al presidente de la República. Fronteras, nacionalidad, extranjeros, migración, honores y monumentos públicos, que eso sí, cada rato reparten condecoraciones a diestra y siniestra. Servicio militar, zonas francas y de libre comercio, contratación internacional. Siguiente, por favor. Comisión tercera de ambas cámaras, compuesta de 15 miembros en el Senado y 29 miembros en la Cámara de Representantes. Conocen de Hacienda y Crédito Público, impuesto y contribuciones, exenciones tributarias, régimen monetario, leyes sobre el Banco de la República, sistema de banca central, leyes sobre monopolios, autorización de empréstitos, mercado de valores, regulación económica, planeación nacional, régimen de cambios, actividad financiera bursátil, aseguradora y de captación de ahorros. Ustedes pueden observar y pueden inferir que esta es una de las comisiones más peleaditas por los honorables parlamentarios. Comisión cuarta, compuesta de 15 miembros en el Senado y 27 miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de leyes orgánicas de presupuesto, sistema de control fiscal financiero, enajenación y destinación de bienes nacionales, regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas, creación, supresión, reforma, organización de establecimientos públicos nacionales, control de calidad y precios y contratación administrativa. Siguiente, por favor. Comisión quinta, compuesta de 13 miembros en el Senado y 19 miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de régimen agropecuario, ecología, medio ambiente y recursos naturales, adjudicación y recuperación de tierras, recursos ictiológicos y asuntos del mar, minas y energía, corporaciones autónomas regionales. Este es uno de los otros comisiones que son muy peleadas por los honorables parlamentarios, porque tiene un tema que es bien interesante, que es el de minas y energías. Y eso llama mucho la atención de los parlamentarios. Comisión sexta, compuesta por 13 miembros en el Senado y 18 miembros en la Cámara de Representantes, y conoce de comunicaciones, tarifas, calamidades públicas, funciones públicas y prestación de los servicios públicos, medios de comunicación, investigación científica y tecnológica, espectros electromagnéticos, órbita geoestacionaria, sistemas digitales de comunicación e informática, espacio aéreo, obras públicas y transporte, turismo y desarrollo turístico, educación y cultura. Y por último, viene la comisión séptima. Siguiente, por favor, mi coronel. Comisión séptima, compuesta por 14 miembros en el Senado y 19 en la Cámara de Representantes. Conocerá o conoce del Estatuto del Servidor Público y Trabajador Particular, régimen salarial y prestacional del servidor público, organizaciones sindicales, sociedades de auxilio mutuo, seguridad social, cajas de previsión social, fondos de prestaciones, carrera administrativa, servicio civil, recreación, deportes, salud, organización comunitaria, vivienda, economía solidaria, asuntos de la mujer y de la familia. Y con eso nosotros terminamos las comisiones, que es donde se centra, digamos, la actividad parlamentaria, en las comisiones constitucionales, y ahí es donde se debaten las normas. Ahí es donde entran los proyectos de ley, ahí es donde nombra un ponente y ahí es donde sigue el curso, como lo vamos a ver ahora, de los proyectos y cómo se hacen las leyes. Siguiente, por favor. Decisiones. Entonces, anterior, las decisiones en el Congreso en pleno, de las cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial, que esa mayoría especial lo vamos a ver ahora, que es la mayoría absoluta y, entre otras cosas, está para las leyes estatutarias, está para la segunda vuelta de los actos legislativos. Pero en términos generales, para las normas en común, las mayorías simple y llanamente es de los asistentes. Entonces, para eso de la mayoría vamos a ver lo que se denomina el quórum, que es lo siguiente. Siguiente. Quórum. Quórum. Entonces, es el número mínimo de miembros asistentes que se requieren en las corporaciones legislativas para poder deliberar o decidir. Entonces, una cosa es deliberar y otra cosa es decidir. Entonces, cuando no tiene el número
de personas asistentes, pues simple y llanamente se puede actuar y deliberar, pero no se pueden tomar decisiones. Solamente como lo establece la Constitución Política, pero como lo establecen dos leyes que son muy especiales, que fueron las más recientes después de proferir la Constitución del 91, que es la ley tercera, y la ley quinta, que es la Biblia del Congreso de la República, de la actividad legislativa, donde está establecido todo el tema de quórum, decisiones, mayorías, comisiones, cómo actúan cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, una es para deliberar cuando no tiene el número suficiente para tomar las decisiones. Entonces, existen varias clases de quórum. Entonces, bueno, en términos generales, dos, ¿no? Que es el quórum deliberatorio y el quórum decisorio. El deliberatorio, como lo dije, para deliberar sobre cualquier asunto, se requiere la presencia de por lo menos la cuarta parte de los miembros de la respectiva corporación o comisión permanente. Y quórum decisorio, que puede ser ordinario, las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente. Entonces, podrán formarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación. Entonces, de los que componen la comisión o los que componen el Congreso de la República. Calificado, de quórum decisorio calificado. Las decisiones pueden adoptarse con la asistencia de al menos 2/3 partes de los miembros de la corporación legislativa. Y el último es el especial. Las decisiones podrán tomarse con la asistencia de las 3/4 partes de los integrantes. Entonces vemos que el decisorio tiene tres clasificaciones: el ordinario, el calificado y el especial. El ordinario, con la asistencia de la mayoría de los integrantes para tomar la decisión. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser la mitad más uno. Calificado, de al menos 2/3 partes de los miembros de la corporación. Y el especial, con la asistencia de las 3/4 partes de los integrantes. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces el tema de las mayorías que estamos hablando. Establecido el quórum, entonces las mayorías, las decisiones que se adoptan a través de los diferentes modos de votación surten sus efectos en los términos constitucionales. La mayoría requerida, establecido en el quórum decisorio, el siguiente. Recuerde que son dos, el deliberatorio, que eso no es nada, simple y llanamente es para deliberar. El fundamental es el decisorio, que es donde se toman las decisiones. Y el siguiente, y tiene 4 clasificaciones. Mayoría simple. Las decisiones se toman por la mayoría de los votos de los asistentes, de los que asisten en ese momento. Mayoría absoluta, la decisión es adoptada por la mayoría de los votos de los integrantes de cada Cámara, como lo dijimos anteriormente. Mayoría calificada, las decisiones se toman por los 2/3 de los votos de los asistentes o de los miembros. Y la mayoría especial, representada por las 3/4 partes de los votos de los miembros o integrantes. Entonces, ahí ya nosotros vamos aclarando, digamos, el proceso que se debe tener en cuenta tanto en quórum como en el tema de las mayorías para tomar decisiones en cada una de las cámaras, y las decisiones, pues, a qué corresponden o a qué obedecen. Pues de hacer las normas, de aprobarlas o de no aprobar las normas o de archivarlas. Esas son las decisiones. Entonces, si se aprueba, vamos a ver más adelante que sigue su curso normal en la otra comisión o en la plenaria de cada una de las cámaras. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo de las leyes. Entonces, vienen las leyes ordinarias, las leyes que corresponden al 70% de las que se hacen en el Congreso de la República, que es un procedimiento, como lo vamos a ver, de 4 debates, nada más. Se requiere solamente en materia de mayoría, se necesita la mayoría simple. Normalmente tenemos unas leyes estatutarias, unas leyes que tienen un rango superior a las que están contempladas como ordinarias. Esas leyes estatutarias, por ejemplo, están determinadas en el artículo 152
y entre otras cosas, una de ellas, por ejemplo, habla de los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos, por eso tiene una categoría especial de estatutaria, de la administración de justicia, todo lo que esté relacionado con la administración de justicia va por ley estatutaria, organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, todo lo que tenga que ver con ese contexto de estatuto de la oposición y funciones electorales va por ley estatutaria, por estatuto, todo lo que tenga que ver con instituciones y mecanismos de participación ciudadana, todo lo que corresponda a los artículos 212, 203 y 214, que son los denominados estados de sección, la igualdad electoral entre los candidatos, etcétera, etcétera. Viene unas leyes orgánicas que tienen otro contexto también. No hay que olvidar que, por ejemplo, para las leyes estatutarias necesitamos de mayorías absolutas, que esa decisión se toma con la mayoría de los asistentes de cada corporación, es decir, de cada comisión o del Congreso o de las plenarias de cada una de las cámaras. Entonces, la tercera, esas leyes orgánicas, por medio de ellas se establecen los reglamentos del Congreso y cada una de las cámaras, las normas sobre preparación y aprobación y ejecución del presupuesto de rentas, ley de apropiaciones y plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Aquí, en estas también, en las leyes orgánicas, se requieren para su aprobación, para su decisión, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y de otra cámara. Y por último, tenemos una ley marco, que digamos que eso se denomina así más que todo en materia jurisprudencial, lo ha determinado la Corte Constitucional, que también se llaman leyes generales y son las que están establecidas en el artículo 150, en el numeral 19, que dice que son normas generales, dice, son normas generales que señalan objetivos y criterios los cuales deben sujetarse el gobierno y entre otras cosas, pues son organizar el crédito público, regular el comercio exterior, modificar por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones, regular actividades financieras, bursátiles, aseguradoras, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Todo lo que sea y tenga relación con este tema se hace mediante ley orgánica. Y digamos que en términos generales, estos son los tipos de normas que nosotros tenemos en el Congreso de la República. Una gran diferencia, por ejemplo, entre la ley orgánica es que esta ley se profiere, la sanciona el presidente y después cualquier ciudadano puede ejercer la acción de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Mientras que la ley estatutaria, esa va a revisión automática de la Corte Constitucional. Entonces, antes de ser sancionada, la Corte Constitucional procede a hacer una revisión automática y entonces ya sale libre de la Corte Constitucional porque ha sido revisada que no viole la Constitución. Es la única que va a ese proceso como tal, lo mismo que los actos legislativos que van a una revisión previa de la Corte Constitucional. Siguiente, por favor. Uy, mi coronel, ¿usted ya acabó? No, ahí no se acaba. No, no, ¿qué? Aquí se pega esta vaina. ¿Dónde está? A ver, vamos nuevamente. El Congreso, comisiones. Bueno, ya casi va llegando. Es que cuando Ya le di a casi. esa ya llegó a la primera. No, ya, ahí estamos. Entonces la siguiente. No, atrás, atrás, por favor, un segundito. Esta partecita me olvidó manifestarla y es bien interesante e importante. Eh, las leyes pueden tener, o sea, los proyectos de ley, hablando no de leyes, sino proyectos de ley, pueden tener origen en cualquiera de las dos cámaras, excepto dos. O sea,
cualquier proyecto de ley puede entrar por cualquiera de las dos cámaras, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, obviamente, de acuerdo con la temática en la respectiva comisión. Pero las leyes que tienen que ver con el presupuesto entran por la Cámara de Representantes y las leyes que tienen que ver con relaciones internacionales entran por el Senado. Es así, es constitucionalmente, está establecido así. Es decir, todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales entra por el Senado. Y todo lo que tenga que ver con presupuesto, y ahí digamos que están leyes orgánicas, eh, entran por la Cámara de Representantes. El resto, todas pueden entrar por cualquiera de los dos. Pueden entrar como por el Senado o pueden entrar como por la Cámara. No importa, porque se van a surtir los debates, están en las respectivas comisiones, y luego van a pasar a la plenaria y luego va a pasar a la otra Cámara para repetir el mismo ejercicio. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver las leyes, digamos, cada una. Entonces, en materia de mayorías y de otras características especiales. La ley ordinaria, entonces, como yo lo mencioné, simple y llanamente necesita mayoría simple para su aprobación, es decir, de los asistentes. Es decir, no tiene esa rigurosidad como la tiene la ley estatutaria y la ley orgánica. Eh, bueno, se somete, como lo dije anteriormente, a demandas de inconstitucionalidad, es decir, sale la sanción al presidente y cualquier ciudadano puede ejercer esa acción de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, como suele suceder siempre que sale una constitución, siempre hay abogados, hay colectivos de abogados, hay personas que se dedican única y exclusivamente a eso. Y yo los conozco personalmente, con los cuales hablo muy a menudo. Esto se da en dos legislaturas. Entonces, nosotros vimos en un principio en la presentación que una legislatura, digamos, tiene los dos periodos, ¿no? Va del 20 de julio, los dos periodos hasta el 20 de junio del siguiente año como tal. Entonces, dos legislaturas como tal. Siguiente, por favor. Vemos que la ley estatutaria, que está en el artículo 152, requiere de mayoría absoluta para su aprobación. Va a revisión automática de la Corte Constitucional y se da en una legislatura. Entonces, se da en esa legislatura que va del 20 de julio al 16 de diciembre y del 17 de febrero al 20 de junio. La ley orgánica que está estipulada en el artículo 151 se da por mayoría absoluta para su aprobación, demanda de inconstitucionalidad y también se va para dos legislaturas. Siguiente, por favor. Y la ley marco, mayoría simple para su aprobación, demanda de inconstitucionalidad y dos legislaturas, igual que la ley ordinaria. Eso es lo que nosotros contemplamos dentro de las leyes, el proceso dentro de las dos cámaras. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la esencia de lo que nosotros hablamos cuando iniciamos nuestro análisis de la rama legislativa. La esencia de la política y del derecho. La esencia de la política y el derecho se da en el debate. En el debate, en el entendido de que cuando se hace una norma en un cuerpo colegiado, como el Congreso de la República, se tiene que someter a un debate, a una discusión. Esa discusión obedece a parámetros netamente democráticos, pero netamente políticos en el buen sentido de la palabra. Es decir, que sea una discusión de una norma que primero surja de una necesidad y segundo, que esa norma que se va a hacer vaya a satisfacer la necesidad de esa sociedad como tal. Y por eso es que se tiene que tener un sentido político para hacer una norma, porque es que la norma trae consecuencias, porque la norma tiene un carácter obligatorio y sus consecuencias son las sanciones. Entonces, si nosotros vamos a ver en el contexto penal, pues hay hasta privación de la libertad, pero si nos vamos a ver en otros contextos y diferentes ramas del derecho, pues vienen multas, vienen otro tipo de sanciones, y por eso es que tienen que someterse a una discusión sana y no a una discusión politiquera, no a una discusión
de repartición de mermelada, etcétera, etcétera. Las leyes ordinarias estatutarias orgánicas requieren 4 debates y en ese sentido, como nosotros dijimos, pueden entrar por el Senado o pueden entrar por la Cámara. Siguiente, por favor, mi coronel. Vaya dándole, mi coronel. Vaya dándole, por favor, hasta la última que es ahí. Listo. Entonces, si entra por el Senado, supongamos que sea una actividad de modificación a la Constitución, entra por la Comisión Primera. Y entonces ahí surte el primer debate. Si en ese debate, después de esa discusión sana, se determina que mediante la votación que se requiere es aprobada, entonces va a pasar a la plenaria, a segundo debate del Senado. Pasa lo mismo, las peleas, las discusiones, en algunas ocasiones se sacan hasta ratas, como lo hubo en algunos años, algunos figurativamente llevaban estos animales, y después de discusiones viene la aprobación de acuerdo con los requerimientos de los quórum y de las mayorías, y si es aprobado, pues sigue el curso, si no, se archiva y hasta ahí llega. Si es aprobado, pasa a tercer debate y entra a la respectiva comisión, la misma comisión, la comisión primera, si es un tema constitucional, y la misma situación surge, debates, discusiones, análisis dentro de los tiempos establecidos, dentro de los procedimientos que establece la ley quinta, de los tiempos, de las palabras, del tiempo que se le conceden a los congresistas. Si es aprobada ahí, igualmente, entonces pasa para la última, que es la plenaria de la Cámara de Representantes, en este orden, si entro por este lado. Y la misma suerte corre, y cabe recordar y recalcar que si no pasa en cada uno de los debates, pues se archiva y hasta ahí llega. Pero si llega a la cuarta, y en esta surten las diferentes discusiones y los debates y pasa, entonces se profiere la ley. En algunas ocasiones pues van a conciliaciones con las dos comisiones. Hay que recordar que a veces por solicitud de gobierno hay solicitudes de urgencia, entonces se reúnen las dos comisiones, pero esos son casos excepcionales. Se reúnen las dos comisiones para tomar la determinación y luego sí pasan a las respectivas plenarias de cada una de las cámaras. Si fueran al sentido contrario, por ejemplo, de la Cámara, que entrara por la Cámara de Representantes, la obligatoria, que es la de presupuesto, entonces la primera se surtiría en la comisión respectiva de la Cámara, luego en plenaria, y luego pasaría a la comisión respectiva del Senado, y luego la Cámara. Por último, esa bendición de esa ley que fue discutida y debatida, se hace efectiva, siguiente por favor, mi coronel, cuando es sancionada por el presidente de la República. Antes, déjela ahí un momentico, cuando el presidente la sanciona, lo que se llama, perdón, lo que se denomina sanción presidencial. El presidente, de acuerdo con, digamos, la ley quinta, puede objetar esa norma y digamos que va a revisión nuevamente del Congreso de la República. Cuando el Congreso de la República determina que está bien, se la devuelve el presidente. Si el presidente insiste y es reiterativo, va a la Corte Constitucional, que es la que toma en última instancia la decisión para la respectiva sanción presidencial. Entonces, esa es una potestad como régimen presidencial que tiene el presidente de la República de firmar, como en los países democráticos donde hay un sistema presidencial como el que tenemos nosotros, que se sanciona por parte del presidente de la República. Siguiente, por favor. Bueno, para los actos legislativos, mi coronel le puede pasar ya, puede pasar todas. Los actos legislativos es totalmente diferente. No olvidemos que los actos legislativos es cuando se refiere a modificaciones de la Constitución Política de Colombia para, digamos, eliminar una coma, una palabra, cambiarla, reformarla en un artículo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es el doble, se necesitan 8 debates, entonces ingresa por Senado o por Cámara, y como ustedes lo ven reflejados ahí, se surte los debates normales, como lo vimos en el anterior, o sea, la comisión primera, es decir, en la respectiva comisión, dependiendo obviamente,
Aquí sí es obligatorio la comisión primera porque son temas de reforma a la Constitución. Entonces viene el primer debate en comisión, en segunda plenaria, aprueba, pasa al tercera a la Cámara y luego pasa a la última, a la plenaria, en estos primeros 4 debates. Aquí se hace por mayoría simple. En la segunda vuelta, vuelve y se repite, pero se hace por mayoría absoluta, es decir, con la mayoría de los integrantes de cada una de las corporaciones. Y por último, viene la sanción presidencial. Siguiente, por favor. Esto para los actos legislativos. Siguiente. Continuamos. Bueno, pues no hay que olvidar pues, que esto no es una especialización en derecho constitucional, ni siquiera es, digamos, un diplomado, ni nada, simple y llanamente es una orientación de términos general, ya cada persona, digamos, a su juicio muy personal y de manera juiciosa, cogerá la Constitución, la leerá y lo ampliará. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos cámaras, como lo dije, a propuesta de sus respectivos miembros. Entonces, cada uno de los, y para eso fueron elegidos, ¿no? Para hacer las normas en primera instancia, es decir, la licencia, son los congresistas que de una u otra manera, para alguna situación en particular se requieren de un número determinado, pero para otras no. Las leyes ordinarias, simple y llanamente, un congresista lo puede proponer y presentar como tal. Y sigue el curso normal, se nombra un ponente, siempre hay que tener en cuenta que siempre va a haber un ponente cuando surta efectos en cada una de las corporaciones y comisiones. El gobierno nacional lo presenta a través de sus respectivos ministerios y entidades señaladas en el artículo 156 o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución Política, que establece lo del porcentaje del 5% del centro electoral, porque no podemos olvidar que nosotros tenemos, digamos, una democracia pluralista y participativa, lo mismo que las corporaciones públicas a nivel territorial, asambleas y consejos en un porcentaje del 20%. Los proyectos de ley relativos a tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes, como manifesté, y Relaciones Internacionales en el Senado. Siguiente, por favor. ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley? Bueno, pues, lo voy a hacer más amplio. Siguiente, por favor. ¿Se pegó? Ya. Sí, siguiente. Bueno, entonces, en la anterior imagen lo habíamos manifestado un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente, aparte de los honorables congresistas y del gobierno nacional en la fecha respectiva, o el 30% de los concejales o diputados del país, el 30%. La Corte Constitucional, el Consejo Superior, aparte del gobierno, aparte del sistema de democracia participativa que tenemos, también pueden presentar proyectos de ley las altas cortes. Entonces, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, órganos de control, pues, el Contralor General de la República, tiene la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. No pueden presentar en otros temas. Siguiente, por favor. Vamos para el capítulo cuarto, nos faltan ya solamente 2 y terminamos. Bueno, entonces, ¿quiénes pueden ser senadores? Entonces, colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, más de 30 años, aprobar y improbar los ascensos, bueno, de las funciones que tiene, una de las funciones, de las varias, tomé algunas particulares, aprobar y improbar y así está establecido con esos mismos términos y palabras en la Constitución Política, aprobar o improbar los ascensos a generales y almirantes de la fuerza pública. Admitir renuncia o licencia del presidente de la República o vicepresidente, tránsito de tropas extranjeras por el territorio y declarar la guerra a otra nación, elegir magistrados de la Corte Constitucional y al Procurador General de la Nación, conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente, magistrados y fiscal. Me faltó una coma ahí. No hay que olvidar que esa actividad de acusación la tiene la Cámara de Representantes y la conoce en segunda instancia el Senado de la República. Digamos que estas son las primeras, digamos, como funciones o actividades que cumple el Senado de la República. Siguiente, por favor. Se pegó esta vaina.
Entonces, en la Cámara. En la Cámara, entonces, se necesita, bueno, una de las funciones, si bien es cierto, el Senado elige a los magistrados de la Corte y al Procurador General, la Cámara tiene la facultad de elegir al defensor del pueblo, examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto que presente el Contralor. Para ser representante de la Cámara, se necesita ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 25 años. Acusar ante el Senado al presidente, magistrados, altas cortes y fiscal general. Es decir, sirve como ente acusatorio y el Senado conoce en segunda instancia. Si ya son delitos, es decir, son temas que están relacionados de índole electoral o político, toma la decisión el Congreso de la República, pero si ya son de carácter penal, pasan a la Corte Suprema de Justicia. Siguiente, por favor. Entonces, vamos al sexto ya, y el último, que es de los congresistas en general, y entonces ahí tenemos las inhabilidades e incompatibilidades. Las inhabilidades hay que tener en cuenta que son antes de, y las incompatibilidades son durante el ejercicio. Entonces, inhabilidades. Quien hayan sido condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, quienes hubieran ejercido como empleados públicos de jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de elección. Por eso es que muchos se retiran un año antes cuando tienen ese deseo de ir a actividades como congresista o honorables parlamentarios, quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellos en interés propio o en el de terceros, o haya sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales. Quienes hayan perdido la investidura de congresista, pues por obvias razones, si la perdió es porque hubo una investigación, hubo un proceso. Quienes tengan vínculos por matrimonio, unión permanente o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o unión civil con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha, que pertenezcan al mismo partido o movimiento político. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así fuera parcialmente. Y vienen las incompatibilidades por último, para finalizar. Siguiente. Incompatibilidades. Entonces, estando ya ejerciendo el cargo como congresista, desempeñar cargo de empleo público o privado, que eso es lo que han querido hacer y quisieron hacer en este gobierno y en otros gobiernos anteriores, de nombrar los ministros o en entidades públicas. Gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellos, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o instituciones que administren tributos. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado, residan donaciones de este, se efectúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Como ustedes pueden observar y han escuchado, pues el universo de inhabilidades e incompatibilidades es bastante grande. Sin embargo, siempre se presentan congresistas o candidatos que logran pasar y aprobar y duran. Lo más curioso es que duran hasta un año después de que el Consejo Nacional Electoral les quita la investidura o el Consejo de Estado. El Consejo de Estado. Entonces, siempre se pasan, siempre se presentan este tipo de inconvenientes. Siguiente, por favor, ya para terminar. Bueno, pues la pérdida de la investidura, pues eso, digamos, es congruente con lo que acabamos de hablar, con las inhabilidades e incompatibilidades, por violación de régimen, inhabilidades e incompatibilidades, por la inasistencia, que esa es otra cosa que se incluyó
hace un par de años a través de acto legislativo. En un mismo periodo de sesiones, hacer reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo de ley o mociones de censura, porque acostumbraban a que no iban o no van a los debates, o van, o lo más olímpico, van y se presentan y dicen presente y salen y se largan y se van. Y en algunas ocasiones llegan después de 1 hora o 2 horas. Típico, típico. Por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras o la fecha en que fueron llamados a posicionarse por indebida destinación de dineros públicos y por tráfico de influencias debidamente comprobado, que ese es el pan nuestro de cada día. Eso suele suceder cada segundo, cada instante, cada minuto que pasa en el Congreso de la República. Siguiente. Y pues ahí ustedes pueden ver los actos legislativos, son 7 actos, bueno, más porque ahí me equivoqué en el número, son 3, 7, 10 actos legislativos, solamente para la rama legislativa. Es un número bastante amplio de modificaciones a la Constitución Política, algunos que sí han sido necesarios, digamos que por ejemplo el del año pasado que trató de bajar a un mes el descanso de los parlamentarios, pues bueno, por lo menos se logró que quedara en 3 meses porque eran 4. Otros como que leímos últimamente las asistencias, etcétera. Y por último, las leyes, que ya con esto terminamos. Siguiente, por favor, que digamos en términos generales hablamos de 3 leyes que son las que reglamentan y organizan el proceso en el Congreso de la República: la ley tercera, que es de las comisiones constitucionales permanentes; la ley quinta, que es la organización y funcionamiento del Congreso; y la ley 1828 del 2017, Código de Ética y Disciplinario del Congresista, que muy poco cumple. Y con esto, de manera muy rápida, me disculpan, pues para evacuar, damos por terminado lo que es el capítulo sexto de la rama legislativa, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, como no está mi coronel Alarcón, le pido por favor a Rosita que nos ayude dando la palabra a los asistentes para los comentarios, preguntas, etcétera. Adelante, Rosita. Con muchísimo gusto, mi coronel. eh, Tomo el cargo de mi coronel Alarcón para controlar el tiempo de uso en la sesión de preguntas y solicito permiso para hacer, eh, en el momento en que lo consideren conveniente, la que tenía preparada. Entonces, esperamos la levantada de las manos de quienes quieran hacerle alguna pregunta muy concreta a nuestro expositor, el señor Coronel Caicedo Muñoz, que sea una pregunta realmente, no un discurso, no una explicación de lo que han hecho o han dejado de hacer. Eh, e igualmente, para que nuestro expositor tenga la oportunidad de hacer una respuesta muy concreta. Así es de que si no tenemos a nadie con la manito levantada, entonces, como siempre, le solicitamos a las señoras que manifiesten su opinión en primer lugar. Ethel, estás presente y nos encantará escucharte respecto de la exposición, de algún aporte que tengas para la exposición de nuestro coronel Caicedo Muñoz. Adelante, Ethel. Parece que no está atenta. Perdón, vamos a mirar aquí el listado de participantes. Bueno, entonces, con mucho gusto le doy la palabra a Eduardo Carrillo, solicitándole nuevamente que se ajuste al tiempo más breve posible de una pregunta. Adelante, Eduardo. Por lo visto tampoco está pendiente de participación. Entonces, le doy la palabra al otro Eduardo, a nuestro historiador Eduardo Patiño. Adelante, Eduardo. Buenas noches al coronel, mm, coronel Caicedo. Me place saludarlo, a todos los que encuentran en la sala.
yo tenía esta inquietud, mm, porque en las sesiones del Congreso, por ejemplo, algunos proyectos de ley, pues primero se elaboran en la Cámara y pasan al Senado para su respectiva aprobación o derogación, pero en otros casos se pasa del Senado a la Cámara. Entonces yo no entiendo esa dinámica, porque yo entendía que el conducto era primero la Cámara y después pasaba al Senado. Entonces a veces veo que primero pasa por el Senado y por último llega a la Cámara para su respectiva aprobación o derogación. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, buenas noches. Placer saludarlo. Bueno, mire, fíjese que las dos cámaras no tienen prioridades. Si bien es cierto, el Senado de la República es elegido por circunscripción nacional y la Cámara de Representantes por circunscripción territorial, cualquiera diría, no, el Senado es más importante que la Cámara de Representantes. Y resulta que, digamos, si vamos a ver en el seno y en el contexto de lo que es la esencia política, es la Cámara de Representantes porque son elegidos de lo que es la necesidad básica de cada región, de cada provincia, de cada municipio, de cada departamento como tal. Entonces, ahí no tienen prioridad. Y entonces lo que estipula la Cámara es que son iguales, perdón, lo que estipula la Constitución Política es que son iguales de importantes como tal, no hay prelación de una ni de la otra como tal, solamente para efectos de la dirección, el presidente del Senado es presidente del Congreso, solamente para esos efectos nada más es que viene la trascendencia, porque de una u otra manera tenía que darse. Pero la misma Constitución establece que puede ingresar por cualquiera de las dos cámaras sin ningún inconveniente, solo con las excepciones que manifesté en la exposición, que los temas de presupuesto y de tributo entran por la Cámara de Representantes y todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales entra por el Senado de la República. Y el resto puede entrar por cualquiera de las dos cámaras, o sea, no tiene ningún inconveniente. Soy testigo de sección que a veces los senadores como tal tratan de imponer su circunscripción nacional por la circunscripción territorial, pero si nosotros vamos a ver a la función que cumple, ellos son iguales, de iguales circunstancias para hacer las normas, porque tiene la misma capacidad de decisión, tiene la misma capacidad para aprobar o para archivar o para no aprobar. Es decir, están en las mismas condiciones, Eduardo. Esa es la dinámica. Gracias, coronel. Otra preguntita. Yo no sé, porque yo tengo entendido que en Estados Unidos existe el poder de veto de un presidente ante la decisión del Congreso. Por ejemplo, en el año 2006, si no estoy mal, cuando el Congreso fue de mayoría demócrata ante el gobierno de George Walker Bush, o sea, George Bush hijo, cuando enviaron las tropas a Irak, el Congreso proponía retirar las tropas a Irak y el presidente Bush vetó. Entonces ese veto, pues, impidió que el Congreso obligara al presidente a retirar las tropas de Estados Unidos de Irak. Yo no sé si aquí habrá también poder de veto por parte del presidente. Muchas gracias. No lo hay. Y precisamente cuando hablamos, por ejemplo, de ese tema que es bien importante, que lo mencionamos, que es declarar la guerra, que es algo supremamente delicado, o de paso de tropas extranjeras, pues digamos que esa facultad se le ha otorgado al Congreso de la República precisamente para no tomar, para que una sola persona tome la decisión, porque son situaciones muy particulares. Fíjense que en temas de manejo del orden público interno como tal, el presidente es el que tiene esa potestad y ese manejo, inclusive por encima de gobernadores y de alcaldes, para tomar todas las decisiones, porque así lo establece como jefe de gobierno y comandante de la fuerza pública. Pero para situaciones ya tan delicadas como temas de guerra exterior o de tema de tránsito de tropas extranjeras por Colombia, pues la decisión no, y así lo consideró el constituyente, digamos secundario, que fue el nombrado por el constituyente primario para la Asamblea Nacional Constituyente y quedó plasmado en los anaqueles de la Asamblea Nacional Constituyente, que debe ser tomado y debe ser sometido a un debate. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Tenemos hoy un gentil participante nuevo, Said Mohammad Rubí. Le solicito muy respetuosamente que se identifique como
interesado en estas sesiones de Fundel y que nos exprese su opinión respecto de lo que ha escuchado hoy en cuanto al Poder Legislativo en Colombia. Adelante. Gracias, muy buenas noches para la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a mi coronel Villamarín, a todo su equipo y por supuesto al señor coronel Diego León Caicedo, expositor. Se presenta el teniente coronel de reserva Said Mohammad Rubi Martínez. Soy seguidor de la Fundación, soy muy intermitente, no soy tan constante por las cuestiones de ocupación. Soy abogado de profesión y quería preguntar, he estado escuchando a mi coronel Caicedo, que siempre me ha llamado la atención y esta es la pregunta, si yo soy recién electo, ¿cómo hago para quedar en una comisión? ¿Eso se somete a algún reparto o hay un sorteo? ¿Cómo es ese proceso para que un parlamentario electo llegue a alguna de las 7 comisiones? Esa es mi pregunta y muchas gracias. Said, buenas noches y me complace saludarlo. Muy interesante esa pregunta. Fíjese que la misma Constitución y la Ley Quinta establecen es decir, en primera instancia cuota repartidora, pero le deja, y es lo normal que hacen, a los partidos políticos para que se organicen de acuerdo con las necesidades que tengan los partidos políticos en las personas que salen elegidas como tal. Pues usted sabe que en tratándose de temas políticos y el Congreso de la República, pues existe una amalgama de profesiones, pero dentro de ellos hay abogados, hay ingenieros, hay médicos. Entonces, dentro de eso, le da la oportunidad a los partidos políticos para que se organicen y para que puedan ubicarse dentro de las respectivas comisiones. Situación que lo hacen previo al 20 de julio como tal. Generalmente llegan a acuerdos entre los partidos políticos. Y por eso nosotros vemos que al día siguiente ya están repartidos las respectivas comisiones. No obstante, eso es un rifirrafe bien gracioso, bien chistoso, en los días anteriores para ubicarse, como yo le manifestaba a Said, dentro de las comisiones que interesan. Pero como hay, digamos, unos límites, hay unas cantidades y hay unas necesidades, pues entre los partidos se organizan y se ubican. Eso es lo que siempre ha sucedido, no se ha llegado al tema de la cifra de esta repartidora, ni nada por el estilo, sino siempre, simple y llanamente, los partidos se ponen de acuerdo los días anteriores previos a el 20 de julio, generalmente lo hacen entre el 18 y el 19, y ya para el 21 ya están establecidas los diferentes comisiones de acuerdo con los perfiles de cada uno de los electos y de acuerdo también con las necesidades y de acuerdo con las alianzas y con las coordinaciones que hagan los respectivos partidos políticos. Pero sí, es bastante curioso esa actividad previa por esa rapiña de esas comisiones. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Gracias, Said. Con mucho gusto le voy a dar la palabra primero ahora a los abogados que están presentes. Por ejemplo, nuestro sargento mayor, el señor Elías Ortiz, abogado. Por favor, exprésenos su opinión o su pregunta respecto de lo escuchado en esta sesión. Gracias, doctora. No soy abogado. La pregunta para mi coronel Caicedo, salud especial. Saludo especial, mi sargento mayor Elías. Mi coronel, lo siguiente, aquí en el artículo 133 veo un párrafo que me llamó la atención, hablando pues de los senadores y representantes. Dice, el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a los electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Y coronel, esta responsabilidad, ¿cómo se puede exigir si vemos que diariamente pues, actúan en contravía de estos principios, de estas responsabilidades? Gracias, mi coronel. Bueno, y sí, es cierto, el artículo 133 en el inciso final manifiesta eso y que lo vimos en el análisis antepasado. Dice, el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de ese tema, hablamos de lo que denominamos el sistema de pesos y contrapesos en primera instancia. Es decir, cuando un funcionario del orden parlamentario, llámese representante de la Cámara o senador, no cumple, digamos, con las funciones dentro del mismo contexto. Leí una última ley que es del año 2017, si no me equivoco, y es específicamente la ley 1828 del 2017, que se llama el Código de Ética y Disciplinario del Congresista. Está supeditado a esos parámetros éticos y disciplinarios como tal del congresista, cuando no cumple, digamos, con esas funciones y esos requerimientos exigidos por la sociedad. Ya viene el otro sistema de pesos y contrapesos, que es el del orden judicial, y el del orden de los organismos de control cuando no cumple. Pero esas son, digamos, las exegéticas y rigurosas. Pero fíjese una cosa, que eso sí no se cumple, que es lo que dice ese inciso final. Es responsable políticamente. Y eso es lo que no se está cumpliendo en Colombia, porque no hay una educación en principios y valores democráticos. ¿Qué significa que es responsable políticamente? Pues que no lo vuelvan a elegir. Y entonces viene, y como ellos en el Congreso de la República, donde está la oportunidad de elegirse forever, es decir, siempre y siempre, pues ustedes van a ver que siempre cometen errores, y siempre el pueblo, a través de la democracia de estómago, de la repartija de contratos, de la repartija de plata, de la compra de votos, pues siempre se hacen elegir. Pero digamos que eso sí sería una manera de castigar a los políticos. Es decir, el voto es el mecanismo de participación ciudadana más contundente. Usted no funcionó en el Consejo Municipal, no funcionó en la Asamblea Departamental, no funcionó en el Congreso de la República, pues no se vota por él, pero eso no está sucediendo. Y eso es lo que se refiere el inciso último del artículo 133, ante la sociedad. ¿Y la sociedad qué hace? Volverlo a elegir, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel Memo. Bueno, muchas gracias. Voy a insistir llamando a Ethel para que nos dé su opinión respecto de la sesión de hoy en cuanto a todo este conocimiento de la estructura funcional de nuestro Congreso. Adelante, Ethel. Gracias, Rosita. Disculpe que en el primer llamado estaba hablando en otro lugar y no escuché, no me di cuenta. Yo quería hacer una pregunta, no sé si cabe. Si alguna vez en las elecciones de Colombia hubo paridad de resultados, ¿cómo se resuelven en Colombia? Buenas noches. Cuando se refiere a paridad, ¿se refiere a qué? Perdón. Empates. Que dos de las personas que están enlistadas, vamos a decir, para la presidencia. Ah, ok. Ya le entendí. En caso de presidencia de la República, la norma en Colombia es muy clara. Tiene que haber una diferencia superior de la mitad más uno de los votantes. Si eso no sucede, se va a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta ya es definitivo en caso de presidente de la República. Lo cual no sucede para el tema de las corporaciones públicas, porque es pluripersonal y es diferente, pero para el caso de presidente de la República hay segunda vuelta. Lo mismo que una norma que acaba de aprobarse recientemente, que para la capital, que es para Bogotá, la capital de Colombia, con respecto al alcalde. Bueno, muchísimas gracias. Tenía esa duda, porque no tenía conocimiento de que tenían segunda vuelta. Sí, Ya. hay segunda vuelta. Bueno, muchísimas gracias, Ethel. Con muchísimo gusto le damos la palabra al señor coronel Carvajal Lazo. Adelante, mi coronel. Gracias, Rosita. Buenas noches para la sala. Gracias, señor coronel Caicedo. Quisiera hacerle una pregunta. Los 10 supuestos senadores de las guerrillas comunistas de las FARC, 5 en Cámara y 5 en Senado, creo que es así, ¿cómo
¿Cómo los tuvieron en cuenta para ser parte de las comisiones o no hacen parte de ninguna comisión? Gracias. Sí, mi coronel, buenas noches, ¿cómo está, mi coronel Carvajal? Sí, ellos hacen parte de las comisiones y pues no hay que olvidar que eso hace parte del acto legislativo 01 del 2016, en donde, digamos, es una excepcionalidad y ellos, digamos, fueron elegidos 5 en Senado, 5 en Cámara para 2 periodos que, entre otras cosas, culminan este periodo en el 2026 y ellos hacen parte de unas comisiones. En este momento exactamente no sé a qué comisiones hacen parte cada uno de ellos como tal, pero pues, supongo que se distribuyeron con los escasos conocimientos que ellos tienen. Pero la verdad es una pregunta interesante que voy a averiguar y voy a mirar en qué comisiones están, porque de acuerdo con la Constitución Política, todo parlamentario, congresista, llámese representante o senador, debe estar obligatoriamente en una comisión constitucional permanente para poder debatir las normas, y si no, no sería la esencia de ellos. Gracias, señor Coronel Caicedo. Muchísimas gracias. Señor Coronel Saldaña, le agradecemos si nos expresa su opinión al respecto de la sesión de hoy. Buenas noches, doctora Rosita, por darme la palabra, a mi coronel Villamarín y por supuesto a mi coronel Caicedo. Sí, una opinión, porque entiendo que estas cátedras es para prepararnos en una futura constituyente, reforma de la Constitución. Mi coronel Caicedo, y bueno, es la opinión. Yo en particular nunca he estado de acuerdo en que en el Congreso, Cámara o Senado, no recuerdo la función de quién es, se tenga que deliberar y tomar la decisión para los ascensos a los grados de generales y oficiales de insignia, en el caso de la Armada. Uno. Y dos, para que tengamos en cuenta, es que yo creo que no hay realmente una justicia en el sentido de la elección en circunscripción nacional para los senadores. Esto es para tener en cuenta, es una opinión. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes que en el Interland, de la cual hace parte departamentos como los del alejados, no alejados no, porque todos somos Colombia, como el Caquetá, el Casanare, el Putumayo, no tiene representación en el Senado. Y aunque se diga que es circunscripción nacional, generalmente viene siendo como una circunscripción regional, igual que en los representantes de la Cámara. ¿Por qué? Porque uno escucha, los senadores del Caribe exigieron para el Caribe, tanto los senadores de Antioquia exigieron el presupuesto, pero en las regiones apartadas que no tienen representantes en el Senado están completamente olvidadas. Esto, mi coronel Caicedo, obviamente no depende de usted, pero para todos es una recomendación, si hay constituyentes, tener en cuenta esta situación que son objetivas y prácticas. Muchas gracias por darme la palabra. Mi coronel No, pues, Caicedo. no, es que mi coronel Saldaña lo acaba de manifestar, es una opinión muy particular y es una propuesta en miras si hay una posible asamblea nacional constituyente. Con respecto al tema de los grados, yo realmente sí he estado de acuerdo y en mi opinión también estoy alineado con usted, mi coronel Saldaña, en ese sentido, en el tema de los ascensos, pero fíjese que yo me he puesto a analizar, muchos de los países los tienen, otros no, es competencia y potestad única y exclusiva del Ejecutivo como tal, pero sí muchos países lo tienen y eso sí obedecería a algo que podría someterse a un debate. En relación con la segunda, pues como se denomina circunscripción nacional y por ende, si ustedes ven, el Congreso de la República está, el Senado, perdón, de la República constituido por 100 senadores. Porque si bien es cierto, hay 108, 2 pertenecen a circunscripciones especiales, 5 pertenecen hasta el 2026 a los reinsertados y uno de circunscripción internacional.
Entonces es mucho más pequeña. Y en ese orden de ideas, pues muchos de los departamentos pequeños, hay muchos departamentos que nunca han tenido senadores. Bueno, sí, como el Bichada, el Guainía no lo han tenido, pero hay muchos pequeños que sí lo han tenido, como La Guajira, que ha tenido bastantes senadores, el Caquetá inclusive ha tenido senadores como tal. Pero eso es una modalidad, digamos, podríamos entrar de lo que yo denominaría hacia un futuro libre de esta polarización que tenemos hoy en día y cuando se puede hacer un consenso de una asamblea en beneficio de la sociedad colombiana para ciertos puntos es el sistema que no sea bicameral, sino unicameral y obviamente con un proceso de debate con cuatro debates, no solamente sería un solo debate solamente en comisión y en plenaria, sino podría ser unicameral con 4 debates y ahí se miraría la forma. Digamos que todos son propuestas y que todas son incluidas y que entran en debate y la mejor propuesta que se establezca para una sociedad sin miramientos politiqueros, sino simple y llanamente miramientos políticos. Es decir, lo político es lo que conlleva a un beneficio social. Gracias, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto le doy la palabra a otro muy apreciado, señor suboficial, Landazuri. Así es de que adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Especial saludo para mi coronel Caicedo. Muchas gracias realmente por esta excelente exposición. No tengo pregunta, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, Todo gusto, Andrés. bueno, entonces tengo entendido que me hace falta solamente el señor coronel Pachón. Adelante, mi coronel. Ingeniera Rosita, buenas noches. Muchas gracias y saludos a todos los integrantes de la sala y mis respetos y mi saludo especial para el maestro Diego León, que realmente en estas dos últimas exposiciones ha hecho claridad. Claro que el tema es amplio y para complementarlo de pronto para todos los integrantes de la sala, pues hay que hacerlo a través de las leyes respectivas y de los actos legislativos, que es tema importante. La crítica que simplemente tengo es, yo creo que en el futuro los colombianos tenemos es que reducir el Congreso, porque realmente no se justifica que trabajen 8 meses, porque como tienen bastante gente, pues les queda tiempo de hacer las cosas en esos 8 meses y no se justifica realmente que el presupuesto sea de los 12 meses y trabajen 4, fuera de del grupo de personas que los asesoran, porque hay algunos que no llegan con los conocimientos necesarios para presentar ni debatir lo que le ponen de presente en la formación de las leyes o de los actos legislativos. Entonces considero de que debe reducirse el número de tanto del Senado como de la Cámara. Gracias, don Diego León. Muchas gracias a usted, mi coronel, por la deferencia, muy amable. Entonces, ¿lo considera también una opinión sencillamente, mi coronel Caicedo? Sí, es que eso fue la respuesta que di anteriormente, Rosita. O sea, Bueno. mi coronel Pachón estamos alineados. Bueno, perfecto. Entonces, con el permiso de la sala, me permito hacer mi pregunta. 2 preguntas realmente. Recientemente se hizo una encuesta en el Congreso y encontraron que la gran mayoría no tenían un perfil académico adecuado, como suele suceder en las empresas importantes, donde se requiere que las personas tengan preparación muy específica en varias áreas. Se necesita algo más que un simple acto legislativo, ¿es que se llama? Acto legislativo, para hacer la modificación en el sentido de que las personas que van al Congreso tengan una más alta preparación, ya que van a ser parte de comisiones muy específicas. Esa es la primera pregunta.
Y la segunda, mi coronel, refiriéndome a la primera parte de su exposición, donde habla de las principales áreas de trabajo del Congreso, cuando habló del área de corrupción, ¿se está refiriendo a la corrupción del Ejecutivo o mejor dicho, de los otros dos poderes o de sí mismos? Y eventualmente, ¿qué tipo de corrupciones dentro de sí mismo y cuáles serían las mejores situaciones de castigo para esas corrupciones, no llegando a al salvajismo de otros países donde hacen cosas casi que hasta suprimirles la vida? Entonces, ¿a qué se refiere esa área de la corrupción y cuáles serían la posibilidad de sanciones para ello? Bueno, Rosita, en relación con la primera, es imprescindible un acto legislativo porque es que la misma Constitución la que establece, digamos, los estándares y los requisitos para ser congresista. Entonces, como, digamos, lo vemos, para ser senador, simple y llanamente se necesita ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y más de 30 años. Y para ser representante a la Cámara, ciudadano en ejercicio y más de 25 años. No se necesita absolutamente más nada. Entonces, en ese orden de ideas, como no es a través de una ley, no es a través de ley, sino a través de la Constitución, es imprescindible que para hacer la modificación, que hayan requisitos más exigentes, se necesita obviamente una modificación a la Constitución y sería a través de un acto legislativo. En la segunda, pregunta, cuando yo hablo de corrupción, es que estamos hablando, bueno, en todas las esferas del sector público, pues hay corrupción, ¿no? En el Ejecutivo, presidencias, ministerios, entidades, etcétera, en los órganos de control, en la rama judicial y, por supuesto, en la que estamos viendo hoy, que es el Congreso de la República. Y en ese orden de ideas, pues, digamos, las personas que desconocen este tema es que las leyes se manejan con un interés, ¿no? Y eso, pues, casi que el común de la gente lo conoce, que cuando se va a hacer una ley siempre hay unos intereses de por medio. En el caso de leyes de tipo empresarial, si nosotros vamos a ver la ley antitabaco, las cantidades de años que se demoraron para hace escasamente un par de años que se vino el tema de los azúcares, de las gaseosas, como por colocar un ejemplo, pero hay otro que es el común del tema de corrupción en el Congreso de la República, que es la aprobación de las leyes para el Ejecutivo. Porque usted sabe que el grueso de los proyectos de ley lo presenta los gobiernos y por obvias razones, porque el presidente de la República es el administrador del edificio Colombia. Y entonces él tiene que funcionar a través de leyes, porque si fuera por actos administrativos, él lo hacía. Entonces, en muchas ocasiones se las niegan y por eso es que tiene que entrar el Ejecutivo a decir, yo necesito que me aprueben esta ley. Entonces, para que me aprueben esta ley, ¿qué es lo que hacen los tipos de la corrupción? Entonces, le digo, bueno, yo le entrego este ministerio o le entrego a esta entidad y ustedes se encargan de desangrarla, pero apruébenme estas leyes. Esa es la repartición de la tal mermelada que hay, ese tipo de corrupción. Que existen normas y son bastante rigurosas, claro que le existen en materia penal, en materia ética, en materia disciplinaria. El meollo del asunto es que no se cumple, es decir, no se exige y no se sanciona como debería ser. Ese es el verdadero problema, Rosita. Bueno, grave problema. Muchísimas gracias, mi coronel. Qué importante resumen de algo tan amplio como es toda la estructura funcional del Congreso. Y realmente hemos aprendido muchísimo. Como usted bien lo dice, pues ha sido un resumen. Y esperamos que podamos llegar a analizar un poco más adelante cuáles son las posibilidades de corregir los vacíos o los errores que se consideren al respecto. Entonces, en virtud del tiempo, le damos la palabra a nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, para las conclusiones y sus apreciaciones como presidente de la Fundación. Adelante, mi coronel.
Muchísimas gracias, mi coronel Caicedo, por su aporte, su apoyo, su participación, como siempre, muy enriquecedora para todos y además algo que nos ayuda a cumplir con el objeto social de la Fundación, que es precisamente el de la educación informal hacia líderes sociales, políticos, económicos, culturales y a construir nación. Pues como siempre tratamos aquí de hacer una pequeña reflexión acerca de todo lo que usted nos enseña y encontramos algo que se resaltó por parte suya y también se resaltó por algunos de los asistentes y es el problema que hay, la disyuntiva que hay entre que cualquier persona, como usted mismo le aclaraba a la ingeniera Rosita en la pregunta, puede ser elegida senador desde que reúna un par de condiciones mínimas ahí, pero no se incluye la de la idoneidad, que debería ser la más importante. Entonces hay una disyuntiva en qué sentido, en que estas personas van a tomar las decisiones de más alto nivel del Estado, decisiones de proyección política y estratégica del país, decisiones de orden geopolítico, decisiones que de una u otra manera pueden decidir la vida de comunidades enteras, decisiones que pueden influir en el destino permanente del país, destino permanente de sus ciudadanos, en la estructura misma de las relaciones Estado-sociedad y en la convivencia y la paz. Entonces, esa disyuntiva la encontramos ahí y tiene que ser una tarea permanente. Mientras no se resuelva eso, también, o no se haga el acto legislativo, como usted dice, para transformar la Constitución y lograr ese cambio, pues también tenemos que hacerle ver a los ciudadanos de mil maneras que hay que escoger personas idóneas, porque en tanto que aquí profundizamos permanentemente en la Fundación, nos damos cuenta que ese es uno de los gravísimos eh, defectos o de las gravísimas eh, fallas que padece el Estado colombiano en su administración, y es la falta de idoneidad, porque si esos pueden decidir las leyes y basta con que sepan leer y escribir o con que sean colombianos y no tengan ningún problema, pero que hayan hecho mil maromas para llegar allá o componendas, pues quiere decir que estamos entregándole el destino del país a personas incapaces que nos van a llevar, obviamente, a acciones y soluciones incapaces. En segunda medida, pues la Escuela Superior de Administración Pública hace un trabajo interesante, pero generalmente es con alcaldes, con diputados, con concejales, porque ya los gobernadores no van por allá y son los que manejan la parte operativa del Estado, los que hacen efectivas gran cantidad de actividades y de órdenes y disposiciones del Ejecutivo y los que manejan las regiones, pero ellos ya no van por allá porque su nivel no les da y basta con decir que fueron elegidos popularmente. Entonces es otro problema. Pero aquí hay un gran responsable de todo eso, que son los partidos políticos, porque si los partidos políticos asumen con seriedad la tarea, buscan que quienes los representen sean los mejores del partido y sean los mejores servidores de Colombia, y entonces la competencia sería nivelando por lo alto y no por lo bajo, porque al llegar a estas instancias de congresos de la República o de asambleas departamentales, pues tendrían a personas muy idóneas, muy conocedoras y con capacidad de hacer por Colombia. Pero lo que vemos es lo mismo que se dice siempre, la rapiña, la ubicación, etcétera. En cuarta medida, es que también es como un círculo vicioso, ¿no? Todo esto ocurre porque los ciudadanos no tenemos cultura política, no tenemos formación política, no entendemos que un partido político no es para sacar candidatos todo el tiempo, sino para formar construcción de tejido social, construcción de país y de sociedad, y que esa es la fórmula para que participen o participemos todos los ciudadanos dentro de una ONG, que un partido es una ONG, una organización no gubernamental, en la cual podemos expresarnos y hacernos escuchar y que escuchar también a quienes nos enseñan, obviamente, para llevar las mejores ideas al desarrollo del país.
Entonces es en los dos sentidos, ¿no? Ni los que son escogidos son idóneos, pero es que los escogen tampoco tienen la idoneidad para escoger. Y desde luego, como hubo unos planteamientos, hay que revisar una cantidad de cosas en la Constitución que poco a poco las hemos ido identificando, pero no podemos perder el impulso de seguir estudiando la Constitución y de profundizar más. Y sí le pediríamos a mi coronel Caicedo que más adelante retomemos estos temas, porque esa diferenciación de las leyes, el procedimiento, cómo cursa una ley por cada una de las etapas, cuándo es que la hunden, cuándo es que la sacan adelante, eso es necesario estarlo repitiendo y estarlo insistiendo, porque es parte del día a día y de lo que ocurre, y así podemos entender mejor la dinámica política. Entonces, nuevamente, mi coronel Caicedo, muchísimas gracias por su participación, por sus aportes, y como ya habíamos hablado fuera de cámaras, entonces quedamos próximo viernes, 10 de mayo, tendremos la nueva jornada académica con usted, la emisión número 34. A todos, muchísimas gracias. De nuestra parte, les agradecemos la asistencia, les deseamos lo mejor de lo mejor, y dejamos a mi coronel Caicedo que se despida y cierre el evento. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hay unos aspectos bien relevantes e importantes que usted acaba de mencionar, y es el siguiente. Para los de elección popular no hay una exigencia tan rigurosa como para los altos dignatarios que escogen las otras instituciones. Y estoy hablando de los altos magistrados, del fiscal general y los órganos de control, que sí existen, digamos, unos requisitos y unas exigencias mínimas, como ser abogado, tener una trayectoria profesional, etcétera. Pero para el tema de los de elegidos popularmente, llámese el Congreso de la República, consejos, asambleas, y para el presidente, gobernadores y alcaldes, no le existe simple y llanamente ser colombiano y tener determinada edad, porque se supone que en la SAP, la Escuela de Administración Pública, para el caso de la rama ejecutiva, gobernadores y alcaldes, da unas capacitaciones, pero son unas capacitaciones inclusive que entre otras cosas es obligatoria, pero algunos no van, de una semana en materia de lo que es la constitución política, lo que son sus deberes, lo que son sus funciones, pero sobre todo la explicación de lo que es ser la máxima autoridad de policía. Entonces, eso no se está cumpliendo. Mi coronel manifiesta que es una obligación de los partidos colocar y ubicar personas con alta capacidad, pero dice que la Constitución y la ley está dando otra gabela, que Sí, claro. son aquellos ciudadanos y que lo que ordinariamente le llamamos la recolección de firmas, que se sale del contexto, porque es que nosotros tenemos que mirar si hay una posible constituyente, que no debe ser ahora por el tema de la polarización, pero sí más adelante un movimiento social y político en el buen sentido de la palabra, que sea con miras a mejorar los aspectos sociales. Es que la Constitución, al abrir esa cantidad de partidos políticos, movimientos políticos y grupos de ciudadanos, lo que normalmente se denomina la recolección de firmas, dañó la política en Colombia. En vez de mejorarla, la dañó. Entonces, en eso sí tenemos que entrar a trabajar en ese aspecto y, digamos, mejorarlos y presentar unas buenas propuestas en ese sentido. Entonces, pues ahí está la opción para nosotros mejorar. No, muchas gracias, mi coronel, y a todos los asistentes, y entonces, pues nos vemos entonces el próximo viernes, de este viernes de noche, con el poder de Dios. Bueno, entonces a todos, muchísimas gracias y que Dios nos siga bendiciendo. Feliz noche para todos. Buenas noches. Gracias, coronel. Feliz Amén. noche para todos. Amén. Bueno, Dios hasta y luego. patria, feliz noche, y es un orgullo ser policía.